¿Cómo conversamos con alguien que no conocemos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le decimos? A todos nos ha tocado estar en una situación como esta, en la que tenemos que socializar con personas que no conocemos. Esta situación no volverá a ser incómoda porque te voy a dar 5 consejos para que sepas cómo iniciar una conversación divertida y exitosa con una persona que no conoces y generes una excelente impresión. Soy Pame Galarreta, comunicadora y copywriter, y estoy aquí para enseñarte a que utilices la comunicación efectiva, asertiva y persuasiva a tu favor para que tengas una vida más fácil y tranquila. Bueno, estoy segura que en algún momento te ha ocurrido haber ido a algún evento social, un cumpleaños, un matrimonio, un almuerzo, y te han dejado sola o solo con personas que tú desconoces. En ese momento seguramente reinó un poco el silencio, la incomodidad, pero en este video te voy a dar 5 claves para que esas situaciones incómodas no vuelvan a repetirse y sepas cómo desarrollarte cuando te encuentres frente a personas desconocidas. Son 5 claves muy sencillas que vas a poder poner en práctica desde ya. Clave número 1. Cuando te dejen solo o sola en un ambiente desconocido, lo que puedes hacer es compartir alguna idea o mensaje positivo. Pero ojo, que sea algo positivo, algo agradable, algo bonito. Lo peor que uno puede hacer es contarle nuestros problemas a las personas que recién conocemos o contarle todas nuestras vicisitudes, el drama que tenemos en vida, etcétera, etcétera. Así que no, cosas positivas, cosas alegres o de repente experiencias interesantes que hayas vivido y que puedas compartir. Las personas pueden sentirse tan incómodas como tú y te aseguro que van a saber aprovechar esa idea positiva para generar conversación. Clave número 2. Puedes compartir algo sobre ti y que esté relacionado con el entorno. Lo más común es que comentes algo sobre tu carrera, en dónde te desempeñas, hace cuánto tiempo, cuáles son las actividades más comunes que realizas, y poco a poco irá saliendo temas de conversación relacionadas a tu profesión. Puedes preguntar también cuál es la profesión de la persona que no conoces para generar mayor interacción. Eso sí, cuando hables sobre ti, trata de no echarte muchas flores. A nadie le gusta sentir que la persona con la que conversa es algo soberbia de arranque. Puedes hablar sobre tu carrera en general, sobre cómo se desarrolla en el país en donde vives o cómo se trabaja en el ambiente que te rodea. Clave número 3. Puedes hablar de algo que tengan en común. Por ejemplo, las razones por las que se han encontrado en el ambiente en donde están. De repente también es una amistad de la persona que te ha llevado a ese evento. De repente son amigos de hace mucho tiempo o de repente recién se conocen. En fin, puedes hacer una consulta, una pregunta que esté relacionada al porqué de su presencia en el lugar y ver cómo fluye la conversación. Paréntesis, si estas 3 recomendaciones te han parecido útiles, las 2 que vienen te volarán la cabeza de lo sencilla que son. Es el momento en el que me puedes dar un like, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones y sepas cada vez que subo un nuevo video. Clave número 4. Puedes elogiar algo de otras personas. Por ejemplo, si están en un círculo cerrado como una mesa esperando a que llegue el almuerzo o están de pie pero en diferentes círculos, puedes comentar algo que te haya llamado la atención de otra persona, halagar la vestimenta, los zapatos, el porte de alguna persona para ver qué comentarios generan. Obviamente, tus comentarios tienen que ir siempre por el lado positivo. Lo peor que puedes hacer es empezar a criticar a las demás personas. Por supuesto, también puedes elogiar el carácter, la forma de ser de la persona que te ha llevado a esa reunión o evento. Clave número 5. Repreguntar. Si es que alguna de las personas se lanza a hacer alguna pregunta para romper un poco el hielo, tú puedes responder amablemente y luego repreguntar.
La repregunta significa que tú estás atento a la conversación, que estás siguiendo el hilo de la comunicación y por supuesto que tienes interés en lo que se está comentando. Así que repregunta y repregunta, siempre con cuidado de que estos cuestionamientos estén realmente relacionados con el tema de conversación. Cuando estés en una situación en la que tienes que compartir con personas que desconoces, no lo veas como una situación incómoda. Por el contrario, aprovecha la oportunidad para conocer a nuevas personas, a ampliar tus conocimientos a través de la comunicación y poner en práctica las herramientas y estrategias de la comunicación asertiva que también le harán a tu vida. Aquí estas 5 claves sí que son sencillas. Realmente las puedes poner en práctica en cualquier momento en el que estés en una situación en donde no conozcas a las personas que te rodean. Aplicar estas 5 claves harán que tu conversación sea más sencilla, más amena, más clara y sobre todo ayudarán a romper el hielo que se genera usualmente cuando hay personas que no se conocen. Bueno, y este es el momento en el que te voy a pedir que me des un inmenso like aquí abajito, es hacerle clic nada más al dedito hacia arriba para que me ayudes a seguir creciendo en este canal, que te suscribas y que le des clic a la campanita, coloques todas las notificaciones y así no te pierdas ni un solo video nuevo que publique en adelante. Otra vez. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que ha ido a una... No. Puedes hablar de algo que te haya... Ay, Dios mío. Ya. Ok. Terminamos. Ya está bien, ¿no?